aire por las señales de Cooperativa. Estamos también en esta mañana de sábado en cooperativa.cl para hablar sobre una mala noticia para el bolsillo, porque en agosto ninguno se salvó. Todos los fondos de pensiones anotaron pérdidas y solamente los fondos A y B acumulan ganancias en lo que va de este 2023. Tema que vamos a estar analizando justamente en esta jornada con Bernardita Infante, asesora previsional, jefa de estudios previsionales de Alfredo Cruz y compañía. ¿Cómo te va, Bernardita? Un gusto de saludarte. Buenos días. Hola, buenos días. Acá estamos. Un muy buen día a todos los auditores de Cooperativa que escuchan la radio hasta ahora. Aquí estamos, bueno, para comentar un poquitito qué es lo que ha pasado con los multifondos, que a todos nos complican, o sea, incluida la gente que trabaja en los temas previsionales. Sí, claro, porque agosto fue muy mal mes. Todos anotaron resultados negativos, nos habíamos ilusionado un poquito con el resultado de julio, que fue muy positivo, pero ¿qué pasó finalmente en agosto que obtuvimos todo este mal desempeño? Mira, te cuento un poquitito. Agosto fue un mes que en el fondo, acá esto se debe principalmente a dos factores. El primero tiene que ver con la renta variable que impacta fundamentalmente en los fondos A y B, los que tuvieron una baja, los multifondos A y B, de menos 1,05 y menos 0,87 respectivamente. Por dos cosas. Uno, por el comportamiento del IPSA en Chile, que fue de menos 6,5% en promedio en agosto, pero eso influye menos en los fondos de pensiones accionarios porque solamente invierten entre un 10 y un 12% los fondos A y B en el IPSA chileno, ¿ya? Pero también hubo un problema con la renta variable extranjera, porque entre un 50 y un 67% de los fondos de pensiones A y B invierten en renta variable extranjera, donde los resultados de las bolsas internacionales tuvieron un desempeño bajo. Por ejemplo, te digo, el Standard & Poor's 500 de Estados Unidos y el Dow Jones bajaron entre un 0,2 y un 0,5 respectivamente, ¿ya? Y esto se debe, claro, ¿por qué? Porque la tasa de interés de política monetaria de Estados Unidos también, como es nuestra tasa de política monetaria acá, allá la FED, el Banco Central de Estados Unidos también está subiendo la tasa. Entonces eso hace que los inversionistas de renta variable se vayan a tomar posición en renta fija para tener mejores resultados, y eso hace que las bolsas se depriman, digamos, porque hay sacada de platas de las bolsas para poder invertir en renta fija, ya que la tasa de interés está subiendo y se hace más interesante ese instrumento de inversión. Por lo tanto, eso le afecta negativamente a las bolsas internacionales donde están alocados fundamentalmente los fondos A y B. Ahora, esta baja se pudo contrarrestar en parte por la subida del dólar local. Acá el dólar vemos que está bordeando los 870 pesos, pero claro, efectivamente esa alza del dólar en el mes de agosto le impactó, o sea, hizo que la rentabilidad negativa no fuera tan negativa como debió haber sido, producto del tipo del mejor comportamiento del tipo de cambio. Y respecto a los fondos más conservadores, como el C, D y E, también se afectaron negativamente por los resultados de las inversiones nacionales en renta fija y por la renta fija extranjera, que también rentó negativo en general. Entendamos que cuando hay una subida de las tasas de interés en general, ¿ya? Ocurre que los fondos de renta fija se afectan con la subida de las tasas de interés. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, comprado un instrumento a 10 pesos y ahora lo están vendiendo a 12 pesos, yo tengo que hacer mi pérdida financiera. Yo tengo un instrumento comprado a 10 pesos y si me sube la tasa de interés o me suben el precio de ese instrumento a 12 pesos, lo que yo tengo que hacer es decir, oye, si salgo a vender ahora mi instrumento de inversión, lo tengo que vender a 10 cuando afuera lo están vendiendo a 12. Y esa es la pérdida que tuvieron que hacer los fondos de pensiones de renta fija también, ¿ya? Eso es un poco, para explicártelo en simple, lo que ha pasado con los multifondos en el mes de agosto en particular. El panorama global, ¿no?, de los fondos en agosto, lo que tiene que ver con el desempeño en los mercados globales, lo que ha pasado con el dólar, son distintas variables que han incidido en ese sentido, Bernardita. Así es. Y a propósito de aquello, si nos ponemos a analizar cómo ha sido el año,
tampoco el resultado es tan positivo. O sea, es bueno para los fondos A y B, pero para los más conservadores anotan pérdidas, principalmente en lo que va de este 2023. Así es, en el año 2023 los fondos más accionarios A y B tuvieron rentabilidades que van del 2,5%, el fondo A y el 1,85%, el fondo B, pero los fondos más conservadores C, D y E tuvieron rentabilidad negativa, efectivamente 0,75%, 3% abajo, 4% abajo el fondo E, y eso es muy malo para las personas que están cercanas a la edad de pensión o pensionados en retiro programado, porque ven que sus fondos disminuyen. Sobre todo las principales bajas, como te comenté, fueron los fondos D y E, donde están alocados los pensionados que se han quedado en la modalidad retiro programado y que siguen apostando a la rentabilidad de los fondos para sus recálculos de pensión. Bueno, esta baja acumulada en el año se debe fundamentalmente a lo que te comentaba anteriormente, a la subida de tasas de interés en términos internacionales. Eso afecta negativamente los fondos de pensiones, y también cuando tenemos, inversiones en renta variable, por ejemplo, en bolsas internacionales, donde los inversionistas se van a invertir allá y dejan, y venden posición en ciertos instrumentos de renta fija en Chile. ¿Ya? Entonces también pierden valor esos instrumentos de renta fija en Chile cuando tú vendes posición y te vas a invertir a mercados internacionales que puedan tener mejores resultados. Y en la renta variable, si bien estuvieron, positivos, esto se debe principalmente porque las bolsas internacionales, como te explicaba, y que tuvo el efecto entonces contrario en la renta fija, partieron con índices bajos, pero que se han ido recuperando durante el año. Entonces, si hacemos una comparación de lo que ha sido la renta variable internacional y nacional también, durante de enero a agosto, ha tenido un buen comportamiento, y eso es lo que ha afectado positivamente, ha beneficiado a los fondos de renta variable nacional e internacional también, pero que por otro lado hace un efecto balancín con los instrumentos de renta fija. Y por otro lado, la subida del dólar también impacta positivamente a los fondos que están más alocados en dólares. Claro, porque la subida del dólar es una noticia complicada para los consumidores en términos generales, ¿no? Por ejemplo, sube la benzina, tiende a ser más caro, por ejemplo, ir al extranjero, pero cuando hablamos de pensiones tiene un efecto positivo. Claro, porque como te comentaba recién, los fondos A y B están, invierten entre un 50 y un 65% de su portfolio en mercados internacionales fundamentalmente dolarizados. Entonces, se produce muchas veces un doble efecto. Si los mercados internacionales suben, no solamente suben los fondos de pensiones A y B por efecto de esa subida de los mercados internacionales, sino que además sube por la subida del dólar nacional, y esta subida de dólar nacional se debe fundamentalmente porque los inversionistas en general andan buscando mejores mercados para invertir, y si ven que el mercado norteamericano es una mejor opción, sacan posición de Chile, se llevan los dólares de Chile y van a invertir a mercados internacionales, y esto hace que el valor del dólar en Chile aumente porque se genera una escasez de dólares en nuestro mercado. Y ese es el efecto que estamos viendo ahora en el dólar, que está subiendo tanto, y además en la rentabilidad de los fondos de renta variable. Lo que es una muy buena noticia para la gente que está partiendo de los fondos de pensión y que toma riesgo en los fondos A y B. Pero es una muy mala noticia para las personas que están próximas a pensionarse o a punto de pensionarse o cercanas a la edad de pensión, porque sus fondos, de nuevo, una vez más, se vieron afectados, y ya tenemos un ruido del año 2021 donde los fondos de renta fija también tuvieron una baja importante, y de nuevo ahora, mediados 2023, se ven de nuevo afectados. Por lo tanto, hay que ver cómo lo pueden hacer estas personas que están a poco tiempo de pensionarse, a menos de 10 años de pensionarse, o que están en los fondos de renta fija, cómo pueden ir recuperando esas bajas, digamos. Yo no hablo de pérdida hasta que tú no haces la liquidez, pero sí hay una baja en el fondo de pensiones que, si estás cerca de la edad de pensión, te puede afectar.
Bernardita, y por último yo te quería preguntar por ¿qué puede hacer un afiliado de pronto con estos desempeños? Porque hoy día está todo bien volátil y de pronto moverte mucho también puede ser complicado, ¿no? Moverte de un fondo A al fondo E puede ser bien complicado en este contexto donde no sabemos muy bien lo que va a pasar porque hay mucha incertidumbre todavía en los mercados. ¿Qué actitud, por ejemplo, puede tomar un afiliado que nos esté escuchando y de pronto ve que sus fondos han tenido un mal desempeño este año? Mira, a ver, tenemos dos grupos de personas. Tenemos las personas que pueden estar en los fondos C, D y E, pero que no están cercanos a la edad de pensión. O sea, que pueden tener entre 30, 40, 45 años y todavía le queda un horizonte de inversión más o menos largo. Si estas personas, digamos, han visto disminuido su fondo de pensiones, en cualquiera de los fondos, digamos, lo ideal es que se mantengan y esperen la recuperación, sobre todo si están en fondos de renta variable, esperar la recuperación. Si están en fondos de renta fija, podrían irse uno de renta variable, más de renta variable y esperar esa recuperación, porque tienen horizonte de inversión para invertir, siempre y cuando su perfil de riesgo se los permita, porque aquí, o sea, yo te puedo decir, una persona puede tener 30 años, 40 años, pero a lo mejor su perfil de riesgo es conservador, entonces no le puedo decir que se vaya a un fondo A. Claro. Pero si tiene un perfil de riesgo más arriesgado, podría irse a un fondo A o B, qué sé yo, y a lo mejor se ha perdido por el hecho de estar en el C o en el D, podría a lo mejor evaluar un fondo de pensiones de más riesgo para mejorar estos resultados de rentabilidad. Pero para las personas, de otro grupo, grupo 2, para las personas que están cercanas a la edad de pensión, es un poco más complejo. Si están en los fondos D y E, la verdad es que es muy complicado porque ahí, claro, efectivamente se dan estos otros efectos de tasas de interés que mucho conversan con la inflación. Y si el fondo de pensiones está más alocado de pronto en instrumentos internacionales como la bolsa norteamericana, el Standard & Poor's, qué sé yo, o están alocados en instrumentos de renta fija asociados a mercados internacionales como el norteamericano, se van a ver afectados con la subida de la tasa de interés de mercados norteamericanos. Y tal vez con la subida del dólar, pero los fondos C y D están más alocados en Chile, están más alocados en mercados nacionales, son más conservadores pero en mercados nacionales. Y ahí, claro, nosotros vamos a empezar a ver bajas en las tasas de interés y se espera que nuestro Banco Central siga bajando la tasa de interés y llegue al 2024 un 4% y ya termine este año en un 7%, ya estamos en un 9,5% de tasa de política monetaria. Y si sigue bajando la tasa de interés, bueno, ahí tenemos dos efectos con los papeles de renta fija de largo plazo y de corto plazo. Los instrumentos de renta fija de largo plazo no se ven tan afectados porque estas bajas en la tasa de interés ya la tienen asociada dentro de sus instrumentos de inversión. Pero los instrumentos de corto plazo, si tienen papeles, por ejemplo, tomados a tasas del 10 u 11%, como las que vimos a principio de año, y hay una baja en las tasas de interés, puede generar una rentabilidad positiva al compararme con el compañero. Si yo tengo un 11 y ahora estamos en un 9, yo digo estoy ganando versus mi compañero que está con una tasa menor que la mía. Pero tenemos que ver entonces cómo el fondo de pensiones está invirtiendo, si está más alocado en papeles de largo plazo o de corto plazo. Normalmente las AFP están más alocadas en papeles de más largo plazo porque se entiende que los fondos de pensiones son instrumentos que nos van a servir más a largo plazo. Entonces puede ser que estas bajas en las tasas de interés sí les afecten a los fondos de pensiones, pero además, como te decía, si la renta fija aumenta su posición respecto a la rentabilidad esperada, los inversionistas normalmente venden posición en renta fija para ir a invertir en renta variable y esto puede significar una baja en la renta fija. Por lo tanto, es complejo decir qué es lo que hay que hacer, pero hoy día los fondos de pensiones para las personas que están próximas a pensionarse, los fondos de pensiones más de equilibrio, por ejemplo los C, los D, pueden ser una buena opción. Es Bernardita Infante, asesora previsional, jefa de estudios previsionales de Alfredo Cruz y compañía. Bernardita, se nos pasó volando el tiempo, pero te quiero agradecer justamente por haber conversado con nosotros esta mañana de sábado. Bueno, un placer para mí haber conversado con ustedes y que tengan muy linda mañana.